Ahora sí. Ya. Ya, este es la ayudante. Ya voy a partir de nuevo. Esta es la ayudantía de interpolación, la que tiene que ver con la pregunta 3 y 4 de las tareas. Uf. Vamos a ver hasta el punto 6 nosotros. Desde el punto 7 vamos a ver lo que es splines, que eso viene en la ayudantía de la próxima semana. Entonces, este es el objetivo. Vamos a añadir el quinto objetivo de que vamos a calcular el error de, del polinomio de interpolación con referente a una función. Ya. Ya, un punto es una figura geométrica sin dimensión en el cual se mencionan datos llamados como coordenadas. Ustedes se acordarán en programación de que vieron una estructura de datos que se llama que es la tupla. Ya, la tupla con el punto es lo mismo, total. Corresponde a un producto crudo entre dos conjuntos. El polinomio es una expresión matemática que constituye la suma o la resta ordenada de un número finito de términos o monomios. ¿Ya? Y una función polinómica es una función que va desde los reales a los reales, por ejemplo en este caso, cuya expresión va a ser un polinomio. ¿Ya? Lo que se realizará en este curso es que vamos a tomar una tabla de puntos y vamos a construir un polinomio que pase por esos puntos. ¿Ya? Eso es lo que se denomina interpolación. Para lograrlo existen métodos, existen varios. Por ejemplo, está el Lagrange, Newton, está el de Hermite, y está otro que es el del spline, pero el del spline no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver la próxima clase. Entonces, esta es la noción básica de lo que se ve de polinomio numérico. Esta es una definición. Por ejemplo, aquí vamos a tener un conjunto de puntos x, f de x, que pertenezca a una función, tal que pase esto. Y también vamos a decir de que un polinomio va a ser de esta forma. Entonces, el polinomio de interpolación de f en los puntos correspondería a una igualdad, bueno, más que una igualdad, a una aproximación del polinomio con respecto a la función. Esto significa de que para estos puntos, el, el polinomio va a equivaler lo mismo que calcular que evaluar la función. ¿Ya? ¿Se entiende, no? No, sí, no. Bueno, Sí. ya. Bueno, esto es súper importante para integración numérica, porque se va a partir de esta tesis, de esta aquí. Entonces, vamos a ver los métodos. El primer método que se les propone es el de los polinomios de Lagrange. Esta es una de las tantas formas de presentar el polinomio que interpone un conjunto de puntos. Vamos a definir, y ahora vamos a definir lo que es una base polinómica. La base polinómica se calcula así. Un L, que va a responder a N y al K, y esto va a corresponder a una productoria que va desde i igual 0 hasta n, sin que i pase por k, para que pase esto. Donde el n y el k corresponden al polinomio de n que pasa por el punto x sub k. ¿Ya? Eso es lo que se hace aquí. Y también vamos a definir el polinomio de interpolación de Lagrange como la suma entre el i de x o el f de x sub k por su base polinómica. Ya vamos a ver cómo aplicar esto en los ejercicios. ¿Ya? El problema que tiene esta cosa es que, ¿qué pasa si yo quiero añadir un punto al conjunto? Yo tendría que volver a calcular todos los polinomios. Bueno, yo tendría que volver a calcular todas las bases del polinomio de Newton de nuevo, y tendría que también volver a hacer la suma. Eso en términos de tiempo es súper largo. De hecho, vamos a ver de que sale a veces más fácil calcular
el polinomio de Newton que está aquí y que mete el de Lagrange. ¿Por qué? Porque la gracia que tiene el polinomio de Newton es que si yo añado otro punto, utilizando los mismos cálculos de la misma tabla, que también vamos a ver cómo se hace, vamos a encontrar de que no hay que hacer los cálculos para ese punto nomás y solamente una vez, ¿ya? El que entonces sería, y entonces resultaría más fácil. ¿Cómo calcular un polinomio de Newton a través de algo que se llama diferencias divididas? Y aquí está, y esto es lo que es una diferencia dividida. Bueno, para forma, ¿cómo se llama? Para forma de una dimensión, bueno, de dos dimensiones, pero con referente solamente a una, se calcula así. Acá está la definición formal. Y para casos más largos, por ejemplo, las diferencias de las diferencias divididas se calcula de esta forma que está acá. Esto sirve para cuando los puntos no están cerca unos de otros. De hecho, vamos a ver de que si lo queremos programar esta cosa, primero tenemos que calcular el, eh, tenemos que calcular esto y después de esto, ya teniendo este valor, podemos llegar a lo que están acá. Por ejemplo, x sub k, x sub k más 1, x sub k más 2. Por ejemplo, sería x sub k más 1, x sub k más 2 menos x sub k más 1, bueno, x sub k, x sub k más 1, dividido en x sub k más 2 menos x sub k. Y ahí así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, aplicamos diferencias divididas en solamente un solo punto? Va a corresponder al punto evaluado de la función. Y si yo quiero aplicar la diferencia dividida en el mismo punto dos veces, entonces tendría que derivar la función y evaluarlo en x sub k. ¿Ya? Ya. Ahora, esta es la forma en la que se calcula el polinomio de Newton. Primero vamos a partir por f evaluado, por ejemplo, en x0. Después va a ser f de x0, x1 por x menos x0, x0, x1, x2, por x menos x0, x menos x1, hasta el x sub k al n menos 1. Bueno, al n y después la productoria de esta cosa que está acá. Ya vamos a ver cómo se arma, no se preocupen, con ejercicio. Vamos a también decir dos teoremas, ¿ya? Y estos son súper importantes. ¿Por qué? Porque con este teorema con estos dos teoremas, el teorema de acá abajo te sirve para encontrar para saber qué grado va a tener el polinomio con el n punto, y el de acá arriba te va a ahorrar hacer dos veces el mismo cálculo. El teorema de arriba te dice de que los polinomios de interpolación son iguales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? De que si yo calculo el Lagrange de x y después yo calculo el Newton de x, si me dan distintos, quiere decir que uno de los dos está malo. En uno de los dos polinomios se equivocaron. Y el de abajo, perdón, te dice de que, por ejemplo, si yo tengo n puntos, el grado máximo del polinomio va a ser de n-1. Por ejemplo, si yo tengo 3 puntos x, y, entonces yo voy a tener un polinomio máximo de grado 2 que me va a pasar por esos 3 puntos. ¿Se entiende, no? ¿Aló? ¿Allá viene ahí o no? Ya, ya, listo. Vamos. Igual pueden usar el micrófono, yo no tengo problema, ¿ya? Ya. Ahora vamos a ver cómo encontrar el error de interpolación. Estos son algunos de los teoremas que nos ayudan a acotar el error. Este es el teorema Roll, por si acaso, que te dice de que si f de a igual a f de b en una función continua y derivable, entonces va a existir un chi
perteneciente al intervalo abierto a, coma b, tal que f de x es igual a 0. Y también vamos a decir de que, eh, bueno, esta es ¿cómo se dice? La función, bueno, este es el teorema de error generalizado para la derivada. Entonces, esto te dice de que si una función de clase C a la n, que es continua a la enésima derivada, y que anula en algunos puntos diferentes del intervalo a, b, entonces va a existir también un chi tal que f bueno, la enésima derivada de f evaluada en chi va a ser cero. Esto ¿por qué se los digo? Porque el error, bueno, también yo les digo de que la derivada máxima va de, bueno, de un polinomio va a ser siempre la n menos unésima derivada, y esa va a ser constante y el resto va a ser cero. Pero porque yo les di lo del teorema de Rolle porque lo primero es que el error que se calcula al evaluador f y al evaluador, bueno, al encontrar p, es este que está aquí. Este es el error absoluto. Y el error absoluto se calcula como la enésima derivada de f evaluada en el chi dividido en n factorial una, por, un, por una productoria que es esa que está acá. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa de que va a existir un chi tal que pase esto. Después vamos a ver de que, bueno, acá más mismo nos dicen de que el número chi existe, pero no se proporciona ninguna forma para calcularlo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es derivar n veces la función y evaluarlo en un x, esto es un t, perdón, yo me equivoqué al redactarlo. Aquí debería ser el x máximo de a, b, y este sería el m. Por lo tanto, el error absoluto se va a calcular de esta forma que está acá. Va a ser el máximo valor dividido en n factorial por la productoria. Y eso, porque después viene splines. Y eso. ¿Tiene alguna duda por cómo se encuentra esto? Pueden hablar por el micrófono, yo no tengo problema. ¿No? Al menos yo no tengo ninguna duda. Ya, perfecto. Voy a silenciarme un momento, voy a prender la luz. Ya, permiso. Me está quedando oscuro. Aquí, listo. Bueno, ahora pasemos a la ayudantía. Eh, Aquí lo que vamos a hacer es ejercitar. Y el primer ejercicio que les propongo, bueno, acá están los, los objetivos. Y el primer ejercicio que les propongo es este. ¿Cómo se le...? Ya, y yo lo voy a hacer de partida para que no se queden con la duda. Entonces, ¿cómo se hace esto? Lo que voy a hacer es... Bueno, primero quiero que lo lean. Acá te dice de que consideremos la tabla de la función seno de x, y hay que calcular el polinomio de interpolación de grado 4 que pasa por los puntos de esa tabla. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que voy a hacer primero es Lagrange, ¿ya? Y después de Newton para que entiendan cómo se hace. Y también se van a dar cuenta de que es lo mismo todo el rato. Entonces, yo tengo que el primer punto x, seno de x, esto va a ser el 0, el 0, el pi sextos,
el 0,5. También va a ser esto el pi cuartos. El, te voy a ver el 0,707, el pi tercios. Va a ser el 0,866 y el pi medios. Esto va a ser el 1. Ya, lo que hay que hacer primero es calcular las bases polinómicas. Lagrange, dice ahí. Entonces esto sería el L en 0,4. Yo sé que por teorema, como hay 5 puntos, tengo el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, va a haber el polinomio máximo que se va a encontrar, va a ser de grado 4. Entonces, lo que hay que hacer es que para la posición 0, que va a ser esta que está aquí, no lo voy a considerar en la productoria. Por lo tanto, esto va a ser x menos pi sextos dividido en 0 menos pi sextos por x menos pi cuartos dividido en 0 menos pi cuartos por x menos pi tercios dividido en 0 menos pi tercios y por x menos pi medios dividido en 0 menos pi medios. Ahora, lo que ustedes, ya después de encontrar, por ejemplo, la multiplicación, lo que ustedes tienen que hacer es desarrollar. Desarrollando este polinomio, me queda esto, 144 sobre pi a la 4, x a la 4, menos 180 sobre pi al cubo, x al cubo, más 80 sobre pi cuadrado, x cuadrado, menos 15 sobre pi, por x, más 1. ¿Se entiende o no? Es lo que hizo, ¿no? ¿Tienen dudas? ¿Aló? Dice que hablen. Pero, ¿cuál sería la fórmula general a aplicar en el... Ya lo dije, ya lo dije. Es la productoria de la cuestión. Ah, vale, vale. El L sub n, k o k, n. Era una cosa así. Se calculaba como la productoria de, bueno, el, de k, n parece que era. Se calcula como la productoria, o sea, es una multiplicación para i igual 0, la posición 0 hasta n, con i distinto de k, de x menos x sub i, dividido en x sub k menos x sub i. El k es la posición en la que yo no voy a tocar. ¿Se entiende, no? Sí, sí, Por ejemplo, vale. si k vale 0, yo no voy a tocar la posición 0 de la cuestión. Y entonces yo voy a tener que a aplicar esta cosa que está acá en los otros 4 puntos que están acá. Después,
para el L1,4 voy a tocar este, pero no este. Después después para el K igual 2 no voy a considerar este. Después para el K igual 3 no voy a considerar este. Después para el K igual 4 tampoco, no voy a considerar el último. ¿Se entiende, no? Sí, gracias. Sí, eso. El problema que tiene el N de Lagrange es que es largo. Eso es lo que pasa, es que es largo. Y te paja calcular esta cosa que está acá. Da harta paja calcularlo. Bueno, hasta ahí. Esta cosa que está ahí da pajita calcularlo. Entonces, yo les recomiendo que se consigan una TI. Y a través del comando expand, que consiste en el menú, se pulsan el botón menú, después el botón 3 y el botón 3 le va a salir esa función. Y después de esa función, colocan esa cosa que está aquí y le va a dar eso que está ahí. ¿Se entiende, no? Menú 3 y después 3 de nuevo. Sí, Deja de menú revisar 3 la 3. TI. Sí, menú 3 3. Ahora menú 3 2. Era por ahí. Desde el comando expand. Lo voy a escribir por chat. Sí, está bien, es 3-3. Ya. Bueno, eso. Sigamos. Para el L1,4 va a ser, ahora yo estoy en este punto, entonces no, X sub K va a ser 0,5, no, va a ser pi sexto, y yo voy a considerar este y este para el X sub I, ¿ya? Entonces esto va a ser X menos 0 dividido en pi sexto menos 0 por el X menos pi cuartos dividido en 0 menos pi cuartos, no, perdón, en pi sexto menos pi cuartos, después el X menos pi tercios, dividido en pi sextos menos pi tercios por el X menos pi medios dividido en pi sextos menos pi medios. Ahora, si uno aplica el comando expand en la TI y coloca todo esto, le va a dar este polinomio que está acá. Menos 1296 dividido en pi a la 4, x a la 4, más 1404 pi al cubo sobre pi al cubo, x al cubo, menos 48 sobre pi cuadrado, no, menos 486, perdón, sobre pi cuadrado, x al cuadrado, más 54 dividido en pi, por x. Y sin ningún factor término libre por el primer término que está aquí, por eso. Solamente hasta no llega el polinomio. Ahora, para el pi cuartos, bueno, para el segundo término, ahora yo estoy acá. Yo no voy a considerar el pi cuartos para el cálculo. Este va a ser mi x sub k. Y entonces yo voy a considerar el primero, el segundo, el cuarto y el quinto para la tercera base. En 2,4
va a ser x menos 0 dividido en pi cuarto menos 0 por x menos pi sextos dividido en pi cuartos menos pi sextos por x menos pi tercios dividido en pi cuartos menos pi tercios por x menos pi medios dividido en pi cuartos menos pi medios. Esto si vuelven a ponerlo en la TI, les va a salir el siguiente polinomio. 2304 sobre pi a la 4 x a la 4 menos 2304 sobre pi al cubo x al cubo más 704 sobre pi cuadrado x al cuadrado menos 64 sobre pi. Perdón, no x, es pi. Por x. Y ahí estaría la segunda base. ¿Se entiende cómo se hace, no? Porque nos faltarían calcular otros dos bases más, así que tengo que borrar. ¿Están copiando por lo menos? ¿O después lo van a copiar por el video para borrar? Porque es espacio. Eh, puta, por lo menos yo después lo copio en el video. Ahora Ya. lo dejé a la mitad nomás, que es muy largo. Sí, es demasiado largo, sí, sí, yo les dije. Ya voy a borrar entonces, ¿ya? Y lo copian por el video. Pero por lo menos quiero que se entienda el procedimiento. Bueno, ya borro todo eso. Bueno, mientras hay alguien de los que llegó recién, mientras estoy borrando, no me entregó la tarea, ¿no? Ok. El L 3,4 y el L 4,4. Ahí está, ya. Entonces, estoy en el 3,4, entonces yo voy a estar en esta posición yo voy a tomar el x sub k como pi tercios, ¿ya? Entonces, esto se va a calcular como x menos 0 sobre pi tercios menos 0 x menos pi sexto sobre pi tercios menos pi sexto
x menos pi cuartos sobre pi tercios menos pi cuartos por el x menos pi medios, pi tercios menos pi medios. Ya, ahí está. ¿Y esto cuánto da? Esto va a dar menos 1296 sobre pi a la 4 x cuadrado, no, x a la cuarta, perdón, más 1100, 1188 sobre pi al cubo, x al cubo, menos 3224, no, perdón, 324 sobre pi cuadrado, más 27 sobre pi. Bueno, esto es el x cuadrado más 27 sobre pi por x. Ahí estaría la cuarta base lista. A ver, para el último sería el pi medio, o sea, bueno, sería este, sería eso. Voy a borrar el que está acá. Voy a considerar el xk como pi medios, entonces no lo voy a considerar en la permutación. Entonces esto va a ser x0, bueno, x menos 0 dividido en pi medio menos 0 por x menos pi sextos pi medio menos pi sextos por x menos pi tercios, perdón, x menos pi cuartos, perdón, pi medio menos pi cuartos, y x menos pi tercios por pi medio menos pi tercios. Esto va a ser, esto te va a dar 144 sobre pi a la 4, x a la 4, menos 108 sobre pi al cubo, x al cubo, más 26 sobre pi cuadrado, x al cuadrado, menos 2 sobre pi por x. Sí, bueno, yo creo que ya se entendió, así que el polinomio de Lagrange, entonces, se calcula como la suma para i igual 1, bueno, sí, para i igual 0, por ejemplo, hasta n, de del seno de x sub i por la base lagrangiana de i, n.
Y entonces, y haciendo, por ejemplo, para todas las bases, por ejemplo, va a ser 0 por el L en el 0,n, 0,4 por ejemplo, más el 0,5 por la base 1,4. Va a ser, bueno, yo estoy viendo los valores que están acá ya. Entonces, el siguiente va a ser 0,707 por la base 2,4 más la tercera que sería 0,866 por la base L 3,4, que sería esta, y después se le suma el 1 por la base L 4,4, que sería esta. Y ese polinomio me va a dar como valor 0,026609 x a la 4 menos 0,1977379 x al cubo más el 0,01 459 x cuadrado más, perdón, sí, más 0,99 7583 x. Ya, este polinomio que yo acabo de escribir es el polinomio de interpolación que pasa por todos estos puntos que están acá. Que pasa por el 0, que pasa por el pi sexto, por el pi cuarto, por el pi tercio y por el pi medio. ¿Ya? Lo ideal es que si ustedes, por ejemplo, tomasen en pi sexto, por ejemplo, les dé el valor 0,5. L de pi cuartos les va a dar 0,707. L en pi tercios va a dar 0,866. Y L en pi medio les va a dar 1. Eso es lo que va a pasar acá. ¿Se entiende, no? Sí, Ya, eso, perfecto. Entonces voy a borrar. El polinomio de Newton lo voy a encontrar en el próximo ejercicio, ¿ya? Porque ahí ya se van a dar cuenta de lo que les dije sobre la facilidad. Se van a dar cuenta que es mucho más fácil calcular Newton que calcular Lagrange. Lagrange se ve acá, yo lo veo acá por obligación, no. Ahora esto también. Y no me va a servir. Bueno, sí me va a servir, pero se van a acordar dar ustedes de los valores. Entonces, sigamos. Ya encontramos, todo este cálculo era la letra A. Para la letra B, lo que hay que hacer es primero encontrar, por ejemplo, el M, que el M, este M que está acá, justo, primero hay que derivar 5 veces por el número de puntos y encontrar el máximo valor que, que tiene la función en este punto. Creo que en este caso era como la función era seno, x igual seno de x, entonces la máxima derivada era coseno, o sea, bueno, el absoluto de coseno, y la máxima por el valor que podía tomar el seno era, bueno, el absoluto del coseno era 1. Entonces m vale 1. Y después se reemplaza acá. El error relativo
No, el error, perdón, absoluto va a depender de X, ¿ya? Así que, lo vamos a calcular ahora, para que vean cómo se hace. Mm, ya. Entonces, el M se calcula como el máximo de X perteneciente al intervalo 0,pi medios de el conjunto F a la 5 de X. Esto va a corresponder a la derivada de la 5, en absoluto, sí, la derivada de la 5 con respecto a X del seno. Como ya les dije, el máximo del valor que tiene el absoluto del coseno en todo R, en este caso, va a ser 1. Entonces, eso es lo que vale M, ¿ya? Esto se puede hacer haciendo plot, tanto en MATLAB como en Python, a través de la función coseno, ¿ya? Y de la librería que yo le dejé en el anexo. Entonces, haciendo, por ejemplo, el error absoluto, voy a calcular como la función menos el polinomio, que en este caso va a ser Lagrange, y esto va a ser menor o igual a 1 dividido en 5 factorial por la productoria perdón, a ver, eh, sí, está bien, porque te va a darte un polinomio de grado 5. Sí, para i igual 0 hasta 5 del valor absoluto de x menos x sub i. Y x sub i va a ser, por ejemplo, x menos pi tanto, x menos tanto, y así. ¿Ya? Y esto va a tener más como valor 1 sobre 120, x a la 5, menos pi partido 96, x a la 4, más pi cuadrado sobre 216, x al cubo, menos pi al cubo, dividido en 11,52. X al cuadrado, aquí lo voy a anotar bajito, más pi a la 4, dividido en un número feo que es 17,280 por X. Ese es el error absoluto dependiente de X. ¿Se entendió o no? Sí, no, no, sí. Yo tengo una duda. Ya, O ¿qué sea, pasó? el hecho de que dependa de X es que cada vez que el polinomio lo evalúo, tengo que ver cuál es el error, pero así como cada vez que yo lo evalúe, que lo use. ¿Así es? Sí, el error, por ejemplo, absoluto en 1 va a ser 0,000023. Solamente tomando el 1 y evaluándolo aquí. Eso. Y para el error No que el, absoluto en disculpa, y no que el 0,4. polinomio valía justo lo que vale la... O sea, no que el Es polinomio en aproximado. los puntos que yo le Es puse siempre tenía que valer... aproximado. Es siempre Ah, aproximado. Es siempre ya, aproximado. Esto es una aproximación. ya. ¿Ya?
Gracias. Sí, porque después, por ejemplo, en el ejercicio 4 nos vamos a dar cuenta de que hasta los polinomios de interpolación pueden diferir un poquito, pero si uno no considera cifra significativa, va a ser igual. Podemos a asumir la igualdad. ¿Se entiende, no? Sí, ahora sí. Este error va a ser 0.00012. Listo. Eso. Para el 3, que sería, por ejemplo, para la parte C, hay que evaluar, ¿ya? Les debería darle en x igual 1. Ojo, estamos evaluando x igual 1, no x igual pi medios, porque pi medios vale 1. ¿Se entiende, no? Ahora, oye, estamos, si x vale pi medios, y entonces el Lagrange de pi medio debe ser 1. Ahí sabemos, vemos si está bien. Pero si evaluamos la Lagrange de 1, nos va a dar otro valor aparte. ¿Se entiende, no? De hecho, hice algo que no debí. Adelanté el ejercicio, esto es la parte C. Dice que la Lagrange de 1 vale 0.841403. Y el Lagrange de 0.4 va a ser 0.389,417. Alguien que tenga calculadora que me puede escribir cuánto vale, por ejemplo, el seno de 1 y que me lo diga. ¿Cuánto vale? Y también el de 0.4. ¿Me escucháis? Sí, Vale el, el, el de 1, 0,01745. el seno de 1. ¿Sí? Bueno, No hay que sumar el polinomio con el error nomás. no. ¿Qué? Perdón, el L con el EA, ¿o no? El L con el EA. No. Sí, el error de aproximación con el Sí, polinomio de debería. Lagrange. Sí, debería. Sí. Bueno, el caso es que así se calcula la cosa, ¿ya? Ahí, ahí estaríamos listos con un ejercicio. Ahora se entendió, ¿o no? Ya, ojalá que se entendió porque en el otro iba a ver como otro método aparte. Yo no iba a aplicar la Lagrange. Nueva función. Ya, tenemos esa función que está aquí para el ejercicio 2. Y tenemos, por ejemplo, esa tabla con los valores. Esa función, 1 partido en 1 más x cuadrado, es una función que es súper conocida. Y es una función que es súper importante acá en numérico, porque es la que se sirve para, bueno, es la que difiere con varios de los, de los métodos, porque esa función es la función conocida como la función de Runge. Si uno busca, por ejemplo, interpolación de Lagrange, se va a encontrar con esa función y se va a encontrar qué va a pasar con el gráfico de esa función. ¿Ya? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, bueno, Lagrange ya creo que ya lo saben usar, Newton también, o sea, bueno, Newton lo voy a explicar ahora, y yo voy a decir de que
en la parte C de que van a ser el mismo polinomio por teorema, ¿ya? Pero si quieren, puedo calcular Lagrange rápido, o si no, se los dejo que lo hagan ustedes. ¿Qué prefieren? Por mi parte prefiero pasar a Newton, no sé los demás. Marcelo, Sí, está bien. ¿qué- Pasemos a Newton. Yo creo, o ya, sea, me da lo mismo en realidad. bueno, igual, no les debería dar lo mismo, pero no importa. Ya. Voy a dejarles la A como tarea, ¿ya? Como, bueno, como para que ejerciten, porque tarea ya tienen, ya. Entonces la B, yo tengo el siguiente punto, el X, el f de X, esto va a ser el 0, el 1, el 2 y el 3. Y los valores de f están escritos en decimales. Yo lo que voy a hacer es escribirlos en fracción. ¿Por qué? Porque así se cometen menos errores absolutos. El error absoluto debería tender a cero. Ya. Entonces, para encontrar el polinomio de interpolación por Newton, yo lo que voy a hacer es que de esta tabla, lo primero que voy a hacer es transponerla. Voy a colocar f, x, f de x. Esto va a ser el 0, el 1, el 2 y el 3. Esto va a ser el 1, el 1 medio. Esto va a ser el 1 quinto. Esto va a ser el 1 décimo. Ya, aquí lo que hay que hacer es encontrar primero f de x sub i, coma, x sub i más 1. ¿Cómo se calcula esta cosa que está acá? Lo voy a volver a repetir. Se calcula así. Vamos a tomar el que está en la posición i más 1. Después y le vamos a restar la función evaluada en el primero. Y después lo que vamos a hacer con los otros dos términos es restarlo. Se van a dar cuenta de que va a tener una estructura súper interesante. Ya, entonces, lo que voy a hacer es, por ejemplo, tomar el 1 medio y le vamos a restar el 1. Sería 1 medio menos 1 dividido en el 1 de 0. En este caso, dará menos 1 medio. ¿Se entiende, no? Ya, como hay silencio, voy a asumir que sí. Eh, para el segundo f de x sub i y más 1, yo voy a tomar el 1 quinto, le voy a restar el 1 medio, que está acá, y yo después del 2 le voy a restar el 1. Entonces me quedaría un quinto menos 1 medio dividido en 2 menos 1. Y eso va a ser menos 3 décimos. Ahora, al undécimo, yo le voy a restar el 1 quinto. Y, del, y después lo voy a dividir por la resta entre el 3 y el 2. Por lo tanto, esto va a ser un décimo menos un quinto dividido en 3 menos 2. Por lo tanto, el valor que va a tener esto va a ser un décimo. Menos un décimo. Ahora, para encontrar el siguiente, para hacer el siguiente paso, lo que vamos a hacer es calcular esto. I más 1 y le vamos a añadir un punto aquí. I más 2. Ahora, lo que vamos a hacer es tomar los valores ya calculados y los vamos y lo vamos a volver a hacer diferencias divididas. Entonces, lo que hay que hacer aquí es restar el menos 3 medios
con el 1/2 y dividirlos entre el 2 y el 0. Entonces esto va a ser menos 3/2 menos 1/2 dividido en 2 menos 0. Y eso te va a dar un décimo. Ahora, para este par de puntos que está acá, lo que voy a hacer es tomar el 1/10 y le voy a restar el menos 3/10. Para luego dividirlo el 3, para luego dividir entre la resta entre 3 y 1. Haciendo esta cosa me va a dar un décimo. Y luego, ahora, como ya tengo dos par de puntos, tengo que volver a aplicar diferencias divididas. Por lo tanto, hay que encontrar el f, x sub i, x sub i más 1, x sub i más 2, x sub i más 3. Y eso solo se calcula restando estos dos y dividiendo entre el 3 y el 0. ¿Se entiende, no? Voy a hacer un pequeño spoiler, esto vale el 0. Disculpa, cuando restaste el menos 1/10 menos el menos 3/10, ¿lo dividiste entre 3 menos 1? Entre 2 menos 1. Espérate, es el 1/10 menos el Eso, menos claro. 3/10. O Eso, sea, entre ese y ese. eso. Sí, lo dividí entre el 3, entre la resta entre el 3 Ah, ya. y el 1. ¿Ya? Ya, y después cuando restaste los otros dos, Va a ser entre eso el 3 y se el hace 0. entre los Después tres. se va a dividir entre el 3 y el 0. Más bien, gracias. Entonces eso va a ser 0. Por lo tanto, el polinomio de Newton se calcula como. Vamos a tomar el primer término que va a ser el 1. ¿Ya? Este que está aquí. Después, a lo que calculamos aquí en f de x sub i más 1, vamos a tomar el 1/2 y lo vamos a restar. Y le vamos a multiplicar el polinomio restado con este. Va a ser x menos 0. Después vamos a tomar el segundo término y lo vamos a sumar. Y le vamos a aplicar lo mismo que está acá y también multiplicado por el x menos 1 que está acá. Disculpa, para que no te avances tanto. El 1, el primer uno que está ahí, ¿de dónde lo sacaste? Acá, de la tabla que está acá. Ah, ya, ok. De la tabla que está acá. Gracias. Si yo les dije, el primer paso que hay que hacer es transponer esta tabla con x, f de x. ¿Ya? Porque esta cosa funciona a base de tablas. ¿Ya? Y después vamos a tomar el 0. Mira, en otros polinomios esto no va a ser, esto no siempre va a ser 0. Solo en este caso fue 0, entonces yo te lo voy a sumar el 0 y le voy a multiplicar el x menos 0, el x menos 1 y también el x menos 2, ¿ya? Entonces, luego de que de haber transformado el polinomio, ya de haber ya aplicado la fórmula de Newton, aplicamos el comando expand sobre esta cosa y nos va a dar el siguiente polinomio. Eh, un décimo de x al cuadrado menos 3/5 menos 3/5 de x más 1. Pero ojo, acá tenemos 4 puntos y nosotros aplicamos para interpolar los 4 puntos. Entonces, ¿cuál es el polinomio máximo que deberíamos tener? 1 de grado 3, ¿no? Por-
por teorema, ¿sí o no? Ya, ¿qué es lo que pasa aquí? Sí, deberíamos nosotros tener un polinomio de grado 3, pero por este cero que está acá, este cero que está acá nos impide que tengamos este polinomio. Por lo tanto, nuestro polinomio de grado 3 va a ser ese que está aquí, uno de grado 2 en sí. Y eso no quiere decir de que yo me haya equivocado. Esto quiere decir que el polinomio de Newton que pasa por esos puntos es ese. ¿Se entiende, no? Sí, sí se entiende. Ya. Ahora, para la fórmula regresiva, porque es la que viene después. La fórmula regresiva, a ver. Esa. Hay que hacer lo mismo con la misma tabla. De hecho, yo no voy a hacer ningún cálculo nuevo. La fórmula regresiva, en vez de partir por la parte de arriba, que es la parte de aquí, esa, yo voy a partir por la parte de abajo, que es esta. Pero restándoles los valores a partir de x3 y subiendo hacia arriba. Por lo tanto, el Newton regresivo va a ser el undécimo menos un décimo, estoy aquí, después voy a estar acá, y estoy aquí, por el x menos 3, más el undécimo por el x menos 3, x menos 2, recuerden que yo estoy viendo aquí en regresivo, más el 0 por el x menos 3, x menos 2, x menos 1. ¿Alguien me puede dar el valor de ese polinomio? ¿Cuánto da? Vamos, no se queden callados, eso que participen. Aparte que se fue harta gente. Bueno, para no perder más tiempo, yo voy a hacer rápido. Entonces, si nadie me va a decir la respuesta, esto vale un décimo de x al cuadrado menos 3 quintos de x Oye, más 1. eso lo hacía así rápido con la función de la TI, ¿no es cierto? ¿Cuál? ¿El expand? Claro, lo que Sí, recién dijiste. Ah, sí, ya. expand, Metemos sí. eso. Hace como la función de factorizar. Hace como de desfactorizar, como que te expande un O sea, polinomio. eso. 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 Sí, Ah, ya, ya, eso. ya. Vale. De hecho, expande un polinomio. Eso es lo que hace la función. Vale. De hecho, hay harta gente que aprobó numéricos semestres anteriores por la TI, simplemente porque ponían toda la cuestión en la TI, por ejemplo, la base de Lagrange, y luego copiaban lo que les daba la TI nomás. Eso, que es muy largo hacer Lagrange, pero es menos propenso a equivocarse, eso sí, es menos propenso a equivocarse. Acá en Newton, si no te percatáis de lo que estáis haciendo, bien, te puedes equivocar y tu polinomio está malo. Vale. Ya, ahora quiero que se den cuenta de una cosita. El polinomio que está acá arribita es igual que el polinomio que está acá abajo. ¿Esto qué quiere decir? Que no me equivoqué y que en el Newton regresivo también cumple con el teorema
de que todos los polinomios de interpolación, independientemente, todos son iguales. El mismo. Te va a dar así que si tú aplicaste Lagrange y después Newton, lo más probable es que si son distintos, te equivocaste. ¿Ya? O sea que no solo el Newton regresivo y el Newton normal tienen que ser Igual, iguales. el de Lagrange también va a coincidir con el del Newton, también. Oh, ya, Todos van a coincidir. ok. Si el de Lagrange le da distinto al de Newton, se equivocaron. De hecho, por ejemplo, voy a... no, de hecho no. No. Entonces, pasemos al siguiente ejercicio. El de Lagrange va a hacer como se hizo en la función 1. Y les va a dar el mismo polinomio. Debería, si no se equivocaron. Para esta que está acá, ahora quiero que lo hagan ustedes. Quiero que me encuentren el polinomio de Lagrange y quiero que me encuentren el polinomio de Newton. ¿Ya? Hagan como que el teorema no existe, pero quiero que hagan el ejercicio. ¿Por qué? Porque si lo hacen, les va a costar menos hacer la tarea. Eso es lo que opino yo, les va a costar menos. Por lo tanto, les dejo, quiero que me hagan este ejercicio ahora, bueno, por lo menos los primeros dos, bueno, los primeros tres, que el polinomio C explicar en una línea, de que si ambos polinomios son iguales o no. Y en teoría de que por teorema les debería darle el mismo valor. Yo para el punto D yo les recomiendo de que aquí, antes de este valor, coloquen el número 2 y vuelvan a aplicar todo Newton. Pero eso lo voy a hacer yo, ¿ya? Así que les voy a darle como unos 10 minutos para que por lo menos traten de hacer algo, ¿ya? Quiero que me respondan, ¿ya? Y si tienen dudas, me levanten la mano. Vale. ¿Ya?
Una consulta, ¿Sí? Estoy acá. como son 4 puntos, tenía que ser un polinomio de grado 4, ¿no es cierto? No, grado 3. Grado 3. Ah, ya. Ahí Pero está. son 4 L los que tengo que calcular entonces, ¿no es cierto? Sí, es uno por cada punto, sí. Ya, muchas gracias. ¿Pudieron hacer por lo menos la uno, no? Yo les di 10 minutos. ¿O le Ah, falta? estoy terminando el polinomio. Lagrange. Ya. Que vamos a hacer el código por lo menos para uno.
Ya, ¿pudieron armarlo, no? Por lo menos el primero. Sí, no, no, sí. Ya, mientras lo que voy a compartir ahora en la pantalla de PyScripter, deberían estar viéndolo ahora. Aquí tenemos el siguiente código en el cual nos va a dar el polinomio de Lagrange acá abajo, acá en lo que dice terminal 1A, y acá arriba nos va a dar el gráfico. Entonces, si yo le doy a play, debería salir eso. ¿Lo están viendo, no? Sí, sí. Le dio Sí, ese se ve polinomio, ¿no? todo. Le dio el polinomio, ¿no? Está acá abajo, acá. Es un medio de x al cubo, menos 3x cuadrado, menos 2x más 6. ¿Les dio ese o no? ¿O les dio uno aparte? Bueno, creo que me respondan. ¿Sí o no? ¿No sí? O, Yo no cacho ese método porque yo no lo estaba haciendo con el MATLAB, así que no lo alcancé como a factorizar bien, así que no sé si me habrá dado. Pero, bueno, ya, el caso es que si uno, por ejemplo, aplica las bases de Lagrange, le va a dar este polinomio. Este polinomio está correcto. Por teorema, el de Newton también va a estar correcto. Entonces, lo que podemos hacer, para ver si están bien o no están mal, es, voy a borrar todo esto. Voy a anotarle las bases polinómicas de Lagrange y la tabla que le debería dar y la tabla que le debería darle en Newton. Por lo menos, pero lo que hicieron Lagrange podrán comparar lo que si lo hicieron bien o si lo hicieron mal. ¿Ya? ¿Les parece? ok, está bien. Ya. Por ejemplo, para la parte A, el L en 0,3 va a ser x menos 1 dividido en 0 menos 1 por x menos 2 dividido en 0 menos 2 por x menos 3 dividido en... perdón, Perdón, ¿qué ejercicio es este? Chuch, me equivoqué. No, 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 no. Este es el de la parte anterior. Perdón, perdón, perdón. Me equivoqué. Creo que el último es un X más uno nomás. Sí, pero igual, yo lo quiero hacer bien, disculpe. Me equivoqué, ese era el del anterior. Ese era el lagrangiano del ejercicio anterior. Entonces esto va a ser x menos 0 dividido en menos 1 menos 0 por x menos 1 dividido en menos 1 menos 1 por x menos 2 dividido en menos 1 menos 2. ¿Le, le dio esa la primera base, no? Sí, Ya. L en 1,3 va a ser x más 1 dividido en 0 más 1, x menos 1 dividido en 0 menos 1 y x menos 2 dividido en 0 menos 2. ¿Les dio eso o no? sí, El L en 2,3 va a ser el x más 1 dividido en 1 más 1, el x menos 0 dividido en 1 menos 0 y el x menos 2
dividido en 1 menos 2. ¿Les dio eso, no? Sí, Ya. El R en 3,3, que es el último, porque son cada uno por punto. Va a ser el X más 1 dividido en 2 más 1 por el X menos 0 dividido en 2 menos 0 y el X menos 1 dividido en 2 menos 1. ¿Te dio eso, no? sí. Ya. Entonces, el polinomio de interpolación te iba a dar, el que estaba, te va a dar un medio de X al cubo menos 3X cuadrado menos 2X más 6. Entonces te iba a darte el mismo polinomio que te iba a tocar bueno, te iba a dar el mismo polinomio que dio que dio el programa. ¿Se entiende, no? Eso. Después ya es cosa de evaluar el 0,5 para la otra pregunta, ¿no? Sí. Ah, ya. De hecho, LP en 0,5 en este caso vale 4,3125. ¿Ya? Ya. Para Newton, voy a anotar la tabla completa, ¿ya? Voy a borrar. Va a ser el X, el f de X. Va a ser, bueno, voy a hacer un espacio más abajo para hacer espacio para el punto que voy a agregar después. 9 medios, 0,6, 1 3 medios, 2 menos 6. El siguiente punto que iba a hacer es el 3 medios, menos 9 medios, haciendo diferencia dividida, y el menos 15 medios. Después va a ser el menos 3 aquí, y puedo hacer el menos 3 medios. Y el último va a ser el 1 medio. Va a ser el f de x sub k, x sub k más 1. Acá va a ser el df de x sub k hasta el k más 2. Después este va a ser el f de el x sub k hasta el k más 3. Ya, ahí está. Si ustedes aplican este Newton, a ver, aplíquenlo. Quiero que me digan qué polinomio da. Te voy a dar 5 minutos. Recuerden que se parte del que está acá arriba.
¿Cuánto es lo del polinomio? Bueno, yo sé que el Newton, yo nomás voy a escribir cómo se armaba ya, porque que por lo menos debieron armarlo, ¿ya? Va a ser el 9 medios más el 3 medios por el x más 1 menos 3 veces el x más 1 por el x más el 1 medio por el x más 1 por el x y por el x menos 1. Le llegaron a lo mismo que yo, ¿no? Aquí. Sí, Ya, entonces, si llegaron a lo mismo que yo, entonces el polinomio, aplicando la función expand, le va a dar este polinomio. Le va a dar el mismo polinomio que el otro. Por lo tanto, el n en 0,5 vale lo mismo que el L en 0,5. ¿Se entendió, no? sí, se entendió. Ya, listo. Ahora mismo vamos a pasar a la parte C. Bueno, a la última parte. ¿Qué pasa si yo le añado un punto? Bueno, si yo le añado un punto, entonces voy a mantener esta misma tabla. Lo que podemos hacer es colocarle el menos 2 acá arriba, para que deje el espacio, y el 5 medios aquí. Y aplicar una diferencia dividida para cada uno de estos, y le vamos a añadir otra más. Que va a ir desde el x sub k hasta el x sub k más 4. Sí, sí lo voy a subir, tranquilo. Ya. Entonces, Cuando se agregaba un punto hay que empezar a hacer esta diferencia dividida desde cero, o porque no, yo había visto que no, se porque mantenía el fíjate, polinomio anterior y que daba otra cosa, ¿no? no. Acá no hay que hacer la diferencia dividida de nuevo. Acá vamos a tener la misma tabla que teníamos antes, solamente que ahora vamos a volver a aplicar diferencia dividida, pero con referente a este punto que está acá. Por ejemplo, la diferencia dividida entre estos dos puntos va a ser 2. La diferencia dividida entre estos dos puntos va a ser menos un cuarto. La diferencia dividida entre estos dos puntos va a ser menos 11 dividido en 12. Y la diferencia dividida entre estos dos puntos, de nuevo, va a ser 17 partido en 48. Y luego es volver a aplicar el Newton. Ojo, aquí no necesariamente me va a dar el mismo polinomio que en el inciso anterior. ¿Ya? Esto va a ser, como aquí se le añadió un punto, entonces el polinomio máximo va a ser de grado 4 y no de grado 3. ¿Ya? Entonces, el polinomio va a ser 5 medios más 2 por el x más 2 menos un cuarto por el x más 2, x más 2, x más 1. Después estoy en este. Sería menos 11 partido 12. Los mismos polinomios. Y ahora y ahora se le suma el polinomio x. Va a ser x más 2, x más 1, el x. Y luego ahora en este último término. Va a ser el 17 partido por más 17 partido en 48. X más 2, x más 1, el x.
y el x menos 1. ¿Se entiende, no? Sí. Ya. Entonces, este polinomio nos va a dar eh, 17 partido en 48, x a la 4, menos 5 sobre 24, x al cubo, menos 161, dividido en 48, x cuadrado, menos 31, sobre 24, x, y esto es la suma de 6. ¿Se entiende, no? Así es. Ahora, voy a hacer una cosita, le voy a hacerle unas modificaciones al código que tenemos aquí, ¿ya? Porque lo que voy a hacer es añadirle menos 2, voy a hacerlo así. Acá también le voy a añadirle el 2.5, que eso es lo que vale 5 medios. Y luego, ahora yo la voy a volver a correr. Y me da ese polinomio que está aquí. Si uno hace la división, por ejemplo, si uno, por ejemplo, mete el polinomio que teníamos aquí y le aplica y lo transforma en decimales, cada fracción le va a dar ese polinomio que está aquí. ¿Se, ¿se entiende, no? Sí, es una consulta. ¿No ¿Sí? tenéis como la copia del código así como para mandarla en algún archivo? No sé si lo habrás hecho, es que yo me conecté un poco tarde a la clase, como 20 minutos tarde, a la ¿A qué te universidad. referís con copia del Como para archivo? cachar cómo hacer esto así en el MATLAB, que no cacho mucho. Hay Está como... está todo en un anexo que subí ayer a Aula. Ah, ya, Se llama anexo algoritmo y código, se llama así. Porque lo ya, primero que se ve es pseudocódigo, después se ve la librería en Python y después se ve MATLAB. ya, Porque gracias. la tarea se ve, yo voy a asignar puntaje extra para la gente que me haga programas en Python y en MATLAB. Pero no es necesario hacerlo. Ok. Eso. Ahora, como ya nos quedamos sin tiempo, ustedes ya saben, por ejemplo, la parte A y la parte B. En el ejercicio, en este ejercicio pasa algo súper extraño porque al hacer Lagrange y Newton no les va a dar exactamente el mismo polinomio, pero con dos cifras significativas van a ser iguales, ¿ya? Eso es lo que va a pasar en el A. Esto lo dejo para que lo hagan ustedes. En la parte B es lo mismo que hicimos acá, el quinto punto. Vamos a pillar el de Newton y aplicarle y, y añadírselo en el día 13. Ojalá que la información vaya de menor a mayor, como la tabla. Por ejemplo, el punto 13 iría entre el 10 y el 17. Y luego, para la parte C, ¿a alguien se le ocurre cómo hacerlo? Si yo tengo un polinomio cualquiera, yo quiero calcular la velocidad de cambio que le sucede a los datos de la tabla. ¿Cómo lo podría hacer? ¿Pero usando los datos de la tabla o el polinomio en sí? Porque ese es como cuando... Con ambos, con ambos. O sea, se me ocurre con la tabla hacerle como una pendiente entre los dos puntos y lo otro sería derivando el polinomio, ¿no? Esa es la respuesta correcta, derivando el polinomio. Sí, ustedes derivan el polinomio y evalúan en el día 12. ¿Qué pasa ahí? ¿O cuál es la velocidad? ¿Ya? De hecho, como me quedé sin tiempo, yo lo iba a hacer, pero me quedé sin tiempo. Así que voy a decir que en física, que en física 100, que la velocidad de cambio de cualquier cosa va a ser la derivada con referente al tiempo. ¿Ya? Entonces, esta cosa correspondería a derivar y a derivar el polinomio calculado en B
y evaluar en el día 12. ¿Qué pasa ahí? ¿Se entiende, no? Más o menos. Sí, Ya. cachando. Ya. ¿Hay alguna duda aparte de los ejercicios que vimos ahora? Todavía no reviso la tarea, pero es como de esto mismo, ¿no es cierto? Dos ejercicios son de esto mismo. De hecho, Ah, bueno. el ejercicio 3 es textual esto. La C es como súper textual, así, que te viene lo mismo. Ujú. Eso, deberían revisar la tarea. Si tienen gente de que no le han entregado la tarea y quieren, por ejemplo, recuperar nota, que me avisen para yo poder hablar con ellos, ¿ya? Y esas cosas. Ya, Sí, que te hablen por correo. sí que me hablen por correo, sí. Para, Ok, porque estoy evaluando ver la opción de que me entreguen la tarea de forma atrasada, pero van a tener restricciones. Por ejemplo, la nota máxima no va a ser un 100, va a ser menos. Eso. ok, Esta fue yo la aviso. sí, esta fue la ayudantía. Espero que le haya gustado. Oye, Diego, ¿Sí? Dime. ¿cómo implementamos el código en el desarrollo de la tarea? ¿Es llegar y centrar el código o No. cómo? Lo que te tienen que hacer es, en este caso voy a abrir la tarea, ¿ya? Solamente por la parte de arriba. Dice lo que tiene que tener el PDF, que está acá, que van a conseguir como con cuatro, que van a hacer un PDF por cada pregunta, porque hay gente que me manda fotos y yo no, y yo no podía revisar bien con las fotos, entonces necesito que sí o sí sea PDF. Y también vamos a incluir un README con, con lo cual tenga instrucciones de la ejecución de un código, y los códigos deben ir del siguiente formato. Pregunta 1.python, bueno, punto .py de Python, y pregunta 2 y pregunta X en MATLAB. Pueden ser cualquiera de las dos, no hay restricción con eso. Y de hecho, hacer este punto es opcional. ¿Ya? ¿Cuál era tu duda? Eso, Ah, sí, ya. una parte la hago como a mano y después pongo ese punto que Mira, te dije. la estructura de lo que puede ser, por ejemplo, es que en la pregunta 1, por ejemplo, por ejemplo, tú puedes decir según este código escrito bueno, que viene adjunto al archivo en lenguaje Python, por ejemplo, en lenguaje MATLAB, da este polinomio, y de este polinomio el valor que, que está como evaluado va a ser este. Eso. Tienes que explicar más o menos en el PDF que la pregunta 1 está en el código. O sea, está hecho en un programa, y que el programa viene adjunto para verlo. Sí que está bien o Ya, está mal. Eso. esa explicación, ¿cómo la hago? O sea, porque le tengo que escribir la mano y de ahí subo Sí, a mano no. Sí, la toda mano y todo lo otro. Ya. sí, a mano, sí. Si tienen ustedes dos alguna duda con lo enunciado, me lo avisan nomás por correo. ¿Ya? Eso. Ya, sí, Eh, estoy da- claro. Ya. damos por concluida la ayudantía. Espero que les haya gustado. Ahora mismo llegó un correo sobre esto mismo, pero no lo puedo leer, que está en ayudantía. Ya. Nos vemos. Eso. Cuídense. Está bien. Chao, igual. Ahora, No salgan de sus casas. No, bueno, si quieren tomen agua, tomen bebida, no sé, lo que sea. Ya. ahora sí. Ya, Chao, chao, gracias. gracias. Chao, chao.